Listo. De pronto ahí se me escucha bien. Sí. Listo. Mi nombre es Lucía Lopera. Yo soy interna menor de la Universidad de Antioquia. Estoy en el Servicio de Cirugía Infantil del San Vicente. Y hoy vamos a hablar del divertículo de Meckel. Entonces, inicialmente vamos a hablar de unas generalidades, la embriología y cómo se da como tal la formación del divertículo de Meckel. Luego vamos a hablar algo de epidemiología, presentaciones clínicas. Vamos a hablar también como del manejo quirúrgico y finalmente qué se puede hacer en el hallazgo incidental del divertículo de Meckel. Entonces, el divertículo de Meckel es como tal una anomalía congénita del tracto gastrointestinal, siendo la más común, la más frecuente. Es una devaginación verdadera, es decir, tiene las capas completas del tracto gastrointestinal que resulta de la obliteración incompleta del conducto onfalomesentérico durante la vida embrionaria. Entonces, inicialmente fue descrita en 1598 por este médico, pero no fue sino como hasta más o menos 1880 cuando Meckel describió con más a profundidad la anatomía del divertículo de Meckel y generó como unos criterios diagnósticos para definir el divertículo, que era, por ejemplo, que estuviera recubierto de la pared intestinal completa, es decir, la mucosa, la submucosa y la pared propia muscular, que estuviera en el borde antimesentérico y que tuviera una vascularización propia. Entonces, se me está saliendo esto. Listo. Y también, más o menos un siglo, pues después en el siglo siguiente, estos médicos Allers y Dex describieron la histología del divertículo de Meckel y descubrieron también la presencia de tejido ectópico, generalmente gástrico, que explica mucho de las manifestaciones clínicas. Entonces, para entender la formación del divertículo de Meckel, vamos a hablar un poco de la embriología del sistema gastrointestinal. Digamos que aquí inicialmente, recordando que el intestino, el tracto gastrointestinal inicialmente es un tubo que está a lo largo del embrión, que va cefalocaudal, que se divide en varias porciones que serían el intestino anterior, el medio y el posterior, que más o menos en la semana quinta, entonces lo que se hace es como la formación como tal del intestino o la diferenciación del intestino medio, que sería este que estaba acá. Entonces, este está como la mitad del embrión, el tubo digestivo primitivo va a lo largo, la parte de arriba va a dar formación en la parte superior del tracto gastrointestinal, más o menos como desde el esófago hasta la parte proximal del duodeno, el intestino medio, entonces es el que vamos a hablar en este momento, que daría como lugar a lo que vendría siendo la parte central del duodeno, el yeyuno, el ilion, el ciego, el apéndice secal también y parte del colon transverso. Y el resto pues del intestino sería con la parte posterior. Entonces en la quinta semana empieza como la formación o la diferenciación del intestino medio, que como vemos aquí en la aorta primitiva, entonces tiene como la rama de la arteria mesentérica superior. Entonces en ese momento cuando empieza a dar crecimiento como dentro del embrión no cabe como tal el intestino, entonces se forma como la herniación umbilical fisiológica para hacer el crecimiento alrededor como de la sexta, séptima semana. Y todo esto está conectado por este conducto que está aquí, que sería el conducto onfalomesentérico o el vitelino, que está conectando el intestino al saco vitelino para poder nutrirlo mientras que se forma la placenta. Entonces, lo que ocurre es que sale el intestino y empieza a crecer de forma extraembrionaria, y cuando ya tiene como el tamaño adecuado, vuelve a ingresar y genera como el proceso de rotación del intestino. Entonces, más o menos en la novena décima semana, esa retracción del intestino hacia adentro del embrión genera como una elongación y un adelgazamiento del conducto vitelino hasta que ya se desaparece completamente. Y eso sería lo normal, entonces la falta de obliteración sería como ese remanente que quedaría ahí de lo que vino siendo el conducto onfalomesentérico. Entonces,
Hay una clasificación como de las malformaciones que están asociadas al conducto onfalomesentérico, tienen este nombre, Trimingham, en el que se describen entonces varias alteraciones. La más frecuente sigue siendo el divertículo de Meckel, más o menos en un 90%, pero también podemos encontrar, por ejemplo, un divertículo de Meckel que tiene un cordón fibroso o una fístula ya que la llamaríamos como un enteroumbilical, o la formación de un quiste vitelino, o un cordón fibroso sin divertículo de Meckel, o un cordón fibroso con la rama de la arteria mesentérica superior, pues que era inicialmente la que estaba formando aquí el intestino medio. Entonces, pues aquí marco de como resaltar que estas clínicas, pues lo que vendría siendo como la anteroumbilical, el quiste umbilical, tienen como una presentación clínica en neonatos como un ombligo que es exudativo, que está pues húmedo, y el resto pues de clínica pues de la que conocemos del divertículo de Meckel. El divertículo de Meckel entonces generalmente se le reconoce mucho por la regla de los dos. Se dice que la regla de los dos es porque más o menos el divertículo de Meckel se da en el 2% de la población. Él es sintomático generalmente menores de 2 años. Tiene complicaciones, pues el 2% de la población tiene el divertículo de Meckel y genera complicaciones de más o menos el 2% de esos que tienen el divertículo. Está más o menos a 2 pies de la válvula ileocecal, que en realidad sería como más o menos como de 40 a 100 centímetros de la válvula ileocecal, mide aproximadamente 2 centímetros de diámetro y 2 pulgadas de longitud, y se reconocen en él dos tipos de mucosa ectópica que generalmente son la gástrica y la pancreática, pero pues habría más, hay casos en los que se ha visto otro tipo de mucosas. Entonces, esto de los dos, pues es un acercamiento, pero pues digamos que en las últimas revisiones han habido pequeños cambios de eso. Entonces, en general se dice que uno desconoce como tal la prevalencia del divertículo de Meckel porque la mayoría de los casos, como vemos aquí, son asintomáticos. Entonces, digamos que no es muy claro. Hay una revisión que se hizo en 2008, un estudio en 2008 con cadáveres, y se encontró que la prevalencia era más o menos del 1,2%. Pero en general, pues se dice que sigue más o menos el 2% de la población. Esa incidencia puede como aumentar en pacientes que tengan anomalías importantes del ombligo o del tubo digestivo, o que tengan asociadas como otros síndromes del sistema nervioso central o cardiovascular, con referente como a las complicaciones. Entonces, ya no, pues últimamente no se reconoce como un 2%, sino que es un riesgo del 4% durante la vida de presentar alguna complicación, aunque en algunos casos se ha dicho como del 2 al 6%. La mayoría de los afectados sí siguen siendo los menores de 2 años. Digamos que es más o menos el 60% de los pacientes que tienen síntomas por divertículo de Meckel es menor de 2 años. Pero digamos que mientras más pequeño sea el niño, tiene más riesgo de presentar síntomas por el divertículo de Meckel. Entonces, por ejemplo, se dice que los pacientes neonatos que tienen divertículo de Meckel, el 85% presentan síntomas. Ya cuando están como entre 1 mes y 2 años, el 77% presentan síntomas. Y ya cuando el niño son mayores de 4 años, solamente el 15%. Entonces, lo que se considera es que la probabilidad de que uno tenga síntomas por divertículo de Meckel va disminuyendo a lo largo de la vida, y cuando se llega a los 80 años es prácticamente nula. La localización de que esté como a 2 pies de más o menos 40 a 100 centímetros de la válvula ileocecal, pues depende un poco también como de la edad. Se ha visto que es mucho más cercano mientras más pequeño sea el niño, y luego se va alargando hasta que queda como en más alejado de la válvula ileocecal, hasta 150 centímetros, más o menos. Y con referente a la mucosa ectópica, entonces lo que se ha visto es que más o menos el 62% de los divertículos tienen una mucosa gástrica ectópica, el 6% pancreática,
Hay casos en los que se ha presentado tanto gástrica como pancreática y ya hay otras que no son tan usuales, que es como la mucosa ya ileal como tal o gástrica, ahí se ha visto también de endometrio, pero bueno, esos son como más como reportes de casos. Eh, la, en este lo que nos mencionan también es que hay una prevalencia mayor en los hombres, más o menos una relación entre 2 a 3, de 2.3 a 3 con referencia a las mujeres. Y la mortalidad ha cambiado durante los años. Inicialmente tenía una mortalidad asociada de 0,01% y en este momento está en 0,001%. Y la gráfica que vemos aquí es de un estudio que se hizo, un estudio muy grande que hizo Mayo Clinic, en el que evaluó como las edades en las que se presentaban los síntomas o las complicaciones del divertículo de Meckel. Como vemos, pues a lo largo de la vida que van pasando los años, es menos probable presentar síntomas y casi todos se presentan desde los menores de 3 años. Con referente a la presentación clínica, se puede como dividir más o menos en 3 síndromes, que serían la obstrucción, el sangrado y la inflamación. Entonces, digamos que o sea, se ha hecho como varios estudios tratando de mirar qué es lo más usual. En los niños suele ser más usual la clínica de sangrado digestivo inferior. Es casi que el 50% de las causas del sangrado digestivo inferior en niños, pero en adultos ya es mucho menor, seguramente asociado a que los divertículos de Meckel que sangran son aquellos que tienen tejido ectópico gástrico, que genera de pronto las úlceras, pues se está secretando ahí el ácido, genera una úlcera y después es lo que genera sangrado. Entonces es mucho más usual en pacientes que tienen esa mucosa ectópica de manera temprana, pues, desde el nacimiento. En cambio en adultos pues ya no se ve tanto como esa mucosa ectópica gástrica. Entonces se asocia más o menos como el 12% de los casos. En adultos es mucho más usual la obstrucción y la inflamación. Pero en los niños entonces en orden sería como primero el sangrado gastrointestinal, luego la obstrucción y finalmente la inflamación. Este cuadrito es como una revisión sistemática que se hizo del divertículo de Meckel, tanto en niños como en adultos, y vemos entonces que todos llegan como más o menos a la misma conclusión de que es muy usual la obstrucción, luego el sangrado y luego la inflamación, sobre todo en adultos, o si el paciente viene como por sangrado, es mucho más usual el, así viene, perdón, sí, por sangrado gastrointestinal, entonces es como mucho más similar al 40% en este caso, acá, paciente con dolor y sangrado. Y aquí en la imagen vemos de pronto cómo se reúnen más o menos todas las presentaciones clínicas del divertículo de Meckel, que vamos a ir hablando de ellas cada una. Entonces, sangrado gastrointestinal, como habíamos dicho, el tejido ectópico, hay un tejido ectópico gástrico en el 90% de los casos. Entonces, esto hace que haya una secreción ácida, esto genera finalmente una ulceración en el tejido adyacente, generalmente es como el que está proximal, pues el tejido del hilo que está ahí proximal, pero a veces puede presentarse como como al otro lado, pues al lado que sería como más cerca al mesenterio, y eso va a generar un sangrado inferior. Generalmente este sangrado puede generar anemias y puede generar como requerimientos de transfusión, pero no suelen ser pues, no generar inestabilidad en el paciente. Entonces lo que se va a presentar es como una hematoquesia indolora. También se puede presentar melenas, pero en menor proporción. Y al examen físico, digamos que no hay como mayores hallazgos. También se puede presentar como una anemia ferropénica que no mejora, que tiene una causa inexplicable y que tiene sangre oculta en heces. Entonces, en esos casos también se podría pensar en que estamos hablando de un divertículo de Meckel. Y como habíamos dicho, más o menos el 50% de las hemorragias digestivas bajas en niños son asociadas a divertículo de Meckel. En estos casos, pues el manejo inicial de un paciente con sangrado gastrointestinal, si está inestable, estabilizarlo, transfundir glóbulos rojos en caso de que sea necesario y considerar imágenes de las cuales hablaremos ahorita.
El otro grupo entonces sería las obstrucciones. Esas obstrucciones se pueden presentar entonces como tal por atrapamiento de las vías intestinales. Entonces, por ejemplo, los volvulos que estén asociados como a que el eje sea el mismo divertículo de Meckel que se pueda rotar, eso se da también mucho como en los divertículos de Meckel que tienen un cordón fibroso, las invaginaciones que también tienen como punto de referencia el divertículo de Meckel, también se puede presentar una hernia interna que se va a presentar como entre el divertículo de Meckel y la arteria propia del divertículo de Meckel, que queda ahí como el agujero y ahí se puede introducir las asas intestinales y generar una hernia interna. O la litiasis ya como los enterocolitos. Entonces, estos pacientes vienen con una clínica de dolor abdominal, distensión, vómito, paredes y flatos, o sea, una obstrucción, pues una clínica de obstrucción normal. En tal caso de que se le hacen invaginaciones, entonces puede presentarse el típico sangrado de grosellas, pues el de mermelada, y ya pueden avanzar, digamos que a peritonitis. Estas clínicas generalmente se dan en niños mayores y en adolescentes o en adultos, por lo que ya mencionábamos, los sangrados inicialmente se dan más como en niños porque desde el principio tienen como la mucosa ectópica gástrica que les va generando la úlcera. En cambio de estos, pues en cuanto al crecimiento, mientras van creciendo, de pronto tienen más riesgo de que se presenten obstrucciones. Entonces, en este caso, el mismo manejo de una obstrucción intestinal, una sonda nasogástrica, urogástrica para descompresión, líquidos vigorosos y para clínicos pues como de rutina y considerar las imágenes. En el caso de inflamación, entonces puede dar inflamación como tal del divertículo por la misma secreción hacia de la mucosa ectópica, porque haya una obstrucción luminal ahí por un heterocolito, una neoplasia o un cuerpo extraño, o porque el mismo divertículo tenga una torsión y genere como una isquemia y aumente pues ahí como las secreciones inflamatorias. Y todo esto lo que va a generar es una ectasia intraventricular. Esto también aumenta la infección bacteriana y finalmente genera necrosis y puede llegar a perforación y peritonitis en el peor de los casos. Entonces, la inflamación es un cuadro clínico que es igual al de la apendicitis, que es un dolor abdominal localizado en fosa ilíaca derecha o tirando más como periumbilical, puede generar fiebre, náuseas y vómito y puede generar también los signos de irritación peritoneal y como vemos la edad es usual en mayores de 8 años y en adultos, pues que se podría confundir mucho más fácil con una apendicitis aguda. Entonces, lo que se menciona es que en caso de sospecha de apendicitis aguda, donde la ecografía de pronto no vea cambios inflamatorios, pero sí hay cambios pues como del apéndice, pero sí haya como mucha inflamación ahí y haya que hacer como manejo quirúrgico y uno vea el apéndice como en muy buenas condiciones, lo ideal sería buscar un divertículo de Meckel en caso pues como de dudas. Manejo inicial como de la inflamación, igualmente analgesia, nada bioral, los paraclínicos y las imágenes para tomar decisiones. Otra presentación clínica que no es tan usual es la hernia de Litre, más o menos se presenta en el 10% de los casos, pues de los casos de complicación. Generalmente ocurre en la hernia inguinal, en el 50% de los casos. Entonces la hernia de Litre se refiere cuando el divertículo de Meckel se introduce como tal a las hernias que hayan en la cavidad abdominal y puedan generar entonces una clínica de hernia encarcelada o hernia estrangulada, pues con los cambios inflamatorios. También se puede presentar el 20% en la femoral y el 20% en la umbilical, pero en general pues podría presentar en cualquier hernia que tenga el paciente. Entonces, el diagnóstico como tal, digamos que no se va a lograr en la mayoría de los casos. Uno empieza a hacer como un análisis del paciente, pues con la clínica y con todo lo que tiene con el tiempo de evolución y los paraclínicos, y va tomando decisiones de imágenes que pueda tomar en el contexto de un abdomen agudo o en el contexto de un sangrado, pero en general no se logra hacer el diagnóstico del divertículo de Meckel. Lo más probable es que se haga diagnóstico ya pues como intraquirúrgico, ya cuando se está viendo como tal el divertículo, solamente se logra en el 5.7% de los casos antes de la intervención quirúrgica, entonces casi que el diagnóstico
muchas veces se dice que es por la paroscopia exploratoria, por la paratomía exploratoria. Entonces, pero igualmente cuando uno se enfrenta pues a alguna de estas clínicas, entonces uno considera inicialmente una ecografía de abdomen si está pensando en algo inflamatorio, una radiografía de abdomen si tiene clínica de obstrucción, si hay dudas, entonces considerar el TAC de abdomen. Ya en un paciente pues digamos que no tan agudo en un tránsito intestinal y un colon por enema para describir mejor la anatomía del intestino. En estas imágenes, por ejemplo, se muestran cambios sugestivos por ecografía de un divertículo de Meckel. En realidad, la imagen de arriba muestra es como un engrosamiento de la pared que corresponde al divertículo. Y la parte de la imagen de abajo, pues muestra como si ese engrosamiento también que se logra ver ahí, que ya luego pues se dieron cuenta que era el divertículo de Meckel. Pero son cambios pues que son como indirectos, realmente en el momento es muy difícil saber que se trata de un divertículo de Meckel, pero sí pueden ser indicaciones de manejo quirúrgico y ya intraquirúrgico, darse cuenta. Digamos que en el caso de la clínica de sangrado digestivo inferior, que es desangrado, que es una hematoquesia indolora, ya uno puede pensar en varias causas. Como ya sabemos que la causa principal sería el divertículo de Meckel en menores de 4 años, entonces lo que se puede pensar en hacer es una gamografía con tecnesio. Entonces, la gamografía es como la imagen de elección en estos pacientes chiquitos que tienen síntomas de sangrado, por lo que, bueno, pues porque la gamografía lo que hace es introducir el tecnesio pues de forma endovenosa, este radiofármaco, y él es absorbido como por las células en la mucosa gástrica, y lo que hace es que la absorbe y luego la secreta, y entonces en esa secreción es cuando pintan la gamografía. Entonces lo que hace realmente la gamografía es pintar esas ectopias gástricas que generalmente se presentan. Entonces, pues que en el 90% de los casos de sangrado digestivo se presentan, entonces digamos que está muy indicado en estos pacientes que tienen sangrado. Digamos que es muy buena elección porque es segura, no es invasiva, no tiene, pues no tiene como mayor riesgo, tiene una sensibilidad aceptable como del 90-95% y una especificidad del 95%. Tiene algunas desventajas y es que tiene, pues tiene muchos falsos positivos porque puede dar positiva por duplicaciones del intestino o por úlceras digestivas, por colitis, por enfermedad de Crohn, y también puede dar unos falsos negativos, por ejemplo, pues digamos que en pacientes que sean mayores va a dar mayor negativo porque ya vimos que en pacientes que son de mayor edad no es usual que tengan la mucosa ectópica gástrica. Pero también, por ejemplo, si el paciente tiene un sangrado muy activo, el tejido que está ahí sangrando está tratando como de contener el sangrado, entonces está como muy vasoactivo y no va a permitir que se suelte como tal el radiofármaco, entonces también puede dar un falso negativo por eso. Por ende, en los casos en los que el sangrado, uno considere pues por clínica que el sangrado sea activo, se pueden considerar otras cosas, otras imágenes como la gamografía con marcación de glóbulos rojos, que esta tiene como mayor sensibilidad. Igualmente pues es la gamografía, pero requiere como que el sangrado sea con una velocidad del 0.1 mililitro por minuto para que pueda ser segura. Entonces es como que uno no saber cuánto está sangrando, pero la idea es uno tener claro que puede estar sangrando para poder hacerla. O en los casos en los que el sangrado sea todavía más activo, hacer una angiografía selectiva de la arteria mesentérica superior, y en este caso se requiere más o menos un sangrado de 0.5 mililitros por minuto, aunque se dice que en niños puede ser un poco más, entonces también es como para tener en cuenta esa parte. Y digamos que la única dificultad con la geografía de la arteria mesentérica, pues es que lo que se busca es mirar en qué punto hasta hay sangrado, pues con la geografía mirar en qué punto hay sangrado, pero también digamos que en radiólogos muy expertos mirar como tal la arteria propia del divertículo. Entonces, casi que esto es patognomónico de que tiene divertículo de Meckel, entonces también podría ser otra opción. Pero
la mayoría de las veces es una rama de la arteria mecánica superior, pero hay algunos casos en los que puede ser rama como la ileocólica, entonces en este caso sería como también un falso negativo. Y ya cuando, digamos, estamos estudiando un paciente con anemia inexplicable, hay estudios endoscópicos que pueden ser útiles. Últimamente en niños se ha usado más la cápsula endoscópica, y hay un estudio en el que se logró visualizar casi que completamente pues, los casos de divertículo de Meckel por cápsula. Y en los casos en los que hay sangrado activo, que hay que hacer como una intervención urgente, también se puede hacer algunos estudios endoscópicos. Y en los casos en los que hay un sangrado que no es una hematoquesia como tal, sino la de Grosellas, entonces también la ecografía de abdomen como para mirar el punto de invaginación. Ya como tal, cuando el paciente pues tiene el diagnóstico del divertículo de Meckel, ya sea en hallazgo así intraquirúrgico o porque logre hacer el diagnóstico desde antes, entonces lo que se busca hacer es una diverticulectomía o una resección en cuña o segmentaria del ilio con anastomosis terminal. Digamos que estas dos, claramente la segunda va a ser más mórbida, va a tener más riesgos de complicaciones, entonces lo que se busca es que siempre sea diverticulectomía, pero es difícil de decir en qué caso se hace una y en qué caso la otra, porque digamos que si el paciente viene con una clínica de inflamación o de obstrucción, que no estamos pensando que tenga un tejido ectópico, entonces simplemente podría hacer la diverticulectomía y con eso sería suficiente, que sería como similar a hacer una apendicectomía. Pero en los casos en los que hay sangrado, que uno ve que hay un cambio como el tejido, como el que vemos en la imagen, en la flechita, que es un tejido como más granulomatoso, que generalmente se palpa y es más duro, entonces en esos casos habría que considerar cuándo hacer una diverticulectomía, cuándo hacer un segmento como tal del ilion y después anastomosarlo por el riesgo de que haya mucosa ectópica a lo largo del divertículo o que pase un poco como al ilion y que de pronto no sea suficiente solamente con quitar el divertículo. Entonces, digamos que en este estudio se trató como de generar unos criterios para decidir cuándo se hacía, pues hizo una revisión como para mirar cuándo se debería hacer diverticulectomía en los casos de sangrado y cuándo no se debería hacer diverticulectomía. Entonces dice que si el tejido ectópico está en la punta o el cuerpo, que no se observa en la base por palpación, que no ve que, por ejemplo, pues si no hay tejido duro, no hay tejido como de diferente morfología o que no hay úlcera cercana a la base, que la base es estrecha y que el divertículo mide más de 2 centímetros de longitud, entonces en esos casos se podría hacer con tranquilidad una diverticulectomía. Pero si esto no se cumple, entonces lo ideal sería hacer hacer una resección segmentaria. Aquí más o menos está como las indicaciones en resumen de este mismo estudio. Y ya como tal, entonces, lo que se hace, la técnica como tal podría ser la laparoscópica, o también se ha descrito el SILS, que sería como la laparoscopia, pero con un solo puerto, con el puerto umbilical, y ya puede ser por una técnica intracorpórea o extracorpórea, que sería como más bien como la laparoscopia. Entonces se ha visto que es claramente menos mórbida la laparoscópica, pues como lo más significativo es el tiempo hospitalario, las complicaciones, el tiempo hospitalario con laparoscópica está en 2.6 días y la laparotomía está en 11.4 días. Eso pues claramente va a depender como del compromiso clínico que tenga el paciente, pero pues idealmente la laparoscópica y considerar el de un solo puerto cuando se va a hacer como una técnica extracorpórea. Entonces, en este caso, en la primera imagen es un niño que presentó una invaginación. Ya cuando pues se logró hacer como la resolución de la invaginación, entonces se dieron cuenta que tenía un divertículo que estaba funcionando como guía, como eje de esa invaginación.
Entonces, en estos casos, no solamente pues como con la resección del divertículo, sino mirar bien como el estado de las asas intestinales en tal caso de que haya necrosis. También sugiero mucho pues como utilizar la grapadora para que sea como menos mórbido, pero parte de la indicación de que sea también como la cirugía asistida con la extracción pues como extracorpórea, es que se puede hacer como la rafia manual y ser mucho más económica. En este caso también muestran la corrección de una hernia interna que ahí se ve formada como por el cordón que forma la arteria mesoencefálica, la arteria pues vitelina en este caso, y el divertículo que muestra ese huequito, entonces ahí se estaba haciendo como la hernia interna, y ese se hizo pues como laparoscópica con los 3 puertos normales. Entonces, bueno, esas serían como las indicaciones. Cuando es sintomático siempre se debe hacer la resección quirúrgica, pero cuando entonces nos encontramos con un divertículo de Meckel como hallazgo incidental, digamos que por alguna otra causa está el paciente en cirugía y se observa un divertículo de Meckel o se hace, no sé, algún examen y se logra ver por imagen un divertículo de Meckel que en algunas ocasiones como con tomografía con contraste oral también se podría ver en algunos casos. El caso es que cuando ya tenemos como un divertículo de Meckel que no es sintomático, entonces la pregunta sería si hacer o no la resección. Entonces digamos que en el tiempo esto ha sido como que a veces tiende y a veces tiende que no. Entonces, el primer estudio que se hizo, pues como para tomar decisiones con respecto a eso, se hizo en 1976 con un N de 202 pacientes. Ellos llegaron a como una probabilidad de que el divertículo se volviera sintomático en el 4.2% de los casos y les parecía pues que eso no era significativo y que necesitaban más o menos un número necesario de tratar de 800 pacientes para evitar la muerte en un paciente con complicación de divertículo de Meckel. Entonces, básicamente, esto era pues como que será indicado la resección profiláctica del divertículo de Meckel. Luego se ha hecho pues como múltiples revisiones con respecto a esto. Digamos que hay una revisión muy grande del 2008, que tiene de 2.974 pacientes y que entonces muestra, por ejemplo, que hay complicaciones postoperatorias de los pacientes que se les hizo resección y los pacientes que no se les hizo resección. O sea, estaban en su procedimiento quirúrgico por alguna otra causa, vieron el divertículo y a unos les quitaron y a otros no les quitaron. Entonces, los que no les quitaron tuvieron menos complicaciones, como un 1.3% versus 5.3%. Entonces, ahí la tendencia pues, de ese estudio es a no hacerlo por el riesgo a complicaciones, pero teniendo en cuenta que este estudio solamente hizo como la resección por la parotomía, que digamos puede ser más mórbido de base. Entonces, ya luego, posteriormente se han hecho varios estudios y hay una tendencia como a hacer un manejo individualizado según los factores de riesgo. Entonces, digamos, los factores de riesgo que últimamente se consideran son la edad menor a 50 años, el sexo masculino y la longitud del divertículo mayor a 2 centímetros con las características de ectopias gástricas. Entonces, se considera que cada uno da como un porcentaje de riesgo. Entonces, si cumple uno de los criterios, es más o menos, se vuelve sintomático en el 17% de los casos, si tiene 2 criterios en el 25% de los casos, 3 criterios 42% y los 4 criterios 70%. Entonces, digamos que ya crea como criterio del médico si cumple con todos los criterios y decide pues quitárselo pues con una probabilidad de 70% de que se vuelvan sintomáticos. Eso digamos que facilitaría mucho la toma de decisiones, pero si ya han habido varios estudios que han dicho que estas características como la longitud y las características ectópicas en niños a veces no es como muy predictiva y hay una tendencia pues como más radical a que si un paciente pediátrico tiene divertículo de Meckel, sea mejor quitarlo. Pues de entrada estaría cumpliendo con ser menor de 50 años y pues si la mayoría de los casos son niñas, entonces de pronto estaría cumpliendo con
de los criterios. Pero entonces el caso es que lo último que se ha dicho es que no se tenga en cuenta como tal esos factores de riesgo en la población pediátrica. Hubo otro estudio que también estaba como más a favor, creo como del 2006 creo que fue, no estoy segura, que calculó realmente un riesgo estimado de vida del 6.4% hasta los 80 años de presentar alguna complicación por divertículo de Meckel. Entonces, pues recordemos que el riesgo de apendicitis es más o menos del 7%, entonces es como algo similar, pero que ellos consideraban que era mejor realizar una resección como profiláctica porque la mortalidad, la morbilidad de las complicaciones en pacientes sintomáticos eran mucho mayores respectivamente en comparación con hacer una resección incidental, que era con esos porcentajes, pues es mucho menor. Entonces, digamos que la tendencia siempre ha sido como algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Lo último que hay entonces es como hacerlo individualizado y en pacientes pediátricos de menores de 18 años se sugiere siempre hacer una resección del divertículo de Meckel. Hay otra complicación que no ha sido muy incluida en todas las revisiones, en todos los estudios, y es la complicación a largo plazo, que sería el tumor o la neoplasia en el divertículo de Meckel. Digamos que eso se presenta más o menos en el 0,5 a 3.2% de los casos. Generalmente es benigno, pero hay un porcentaje que puede presentar como tumores neuroendocrinos, que pueden presentar también metástasis como a ganglios y a hígado. Entonces, digamos que en estos casos también hay estudios que pues por este riesgo de neoplasia sugieren hacer la resección. Lastimosamente, pues este estudio que se hizo era como de la clínica Mayo Clinic y tenía como muchos sesgos como por las políticas del hospital, entonces también lo descartaban un poco, pero digamos que no, es algo que no se ha tenido en cuenta en la mayoría de los estudios anteriores, entonces también como faltaría como hacer más investigación con respecto a eso. ¿Qué más como de esta parte? No, finalmente este algoritmo que es de UpToDate es más o menos como lo que marca la toma de decisiones para hacer la resección del divertículo de Meckel de forma incidental. Pero ellos son muy claros en que en menores de 18 años simplemente se debe de hacer. Y ya cuando estamos hablando de pacientes adultos menores de 50 años, depende pues como del caso, si anatómicamente se ve que hay como una alteración palpable del divertículo de Meckel, si tiene mucosa gástrica y si tiene como algo duro, pues como diferente con textura, o si tiene una úlcera, pues entonces sí estaría indicada la resección, y si no, entonces no. Y en pacientes menores de 18 años siempre la resección quirúrgica, y ya cuando son los adultos, entonces se consideran los factores de riesgo que ya habíamos mencionado antes: el sexo masculino, el divertículo más de 2 centímetros, que tenga una banda fibrosa o que tenga anomalías en la palpación. Y ya, eso sería todo. Muchas gracias. Buenos días, hola doctora Lucía. Quiero felicitarla por su seminario, es un seminario muy completo, como con las controversias más importantes que uno tiene en este tema. Me pareció que estuvo muy bien asesorado y muy bien desarrolladas las preguntas que más nos generan como dificultades por resolver. Entonces, bueno, la felicito. Solo algunas cositas como de la presentación.
y es como de la adicción y como de la expresión, tratar a veces algunas muletillas que se repiten o decir, este estudio no me acuerdo de cuándo era, a veces es preferible dejar como ese comentario y seguir con la descripción del estudio que decirlo pues en público, pero el resto muy bien su seminario, la felicito. Gracias, profe. ¿De pronto alguna duda, algún comentario? Hola Lucía, ¿cómo estás? Me uno Hola. a doctora Natalia, te felicito. Me parece que tienes como un súper buen manejo del tema. Se notó como que lo estudiaste y lo más importante que lo entendiste porque creo que tenías como términos pues y conceptos muy claros. También hay muletillas que a veces se le olvidan a uno y habla como cuando piensa. Pues, te entiendo, felicitaciones. Gracias, profe. Listo, muchas gracias. Si no hay otros comentarios, Valentina va a presentar un caso de un paciente de la ronda. Hola, buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, ahí se te escucha. Gracias. Entonces, bueno, yo soy Valentina Díaz, residente de cirugía pediátrica en el Hospital General de Alicante de España. Vamos a hacer una presentación de la siguiente paciente. Es una paciente con fecha de nacimiento el 25 de octubre de este año, femenina, que nace de 38 más unas semanas y llega a nuestro hospital remitida con 14 días de vida desde otro centro por sospecha de obstrucción intestinal. Como antecedentes tenemos un embarazo controlado, una sospecha de enfermedad renal poliquística por una ecografía prenatal. En la ecografía de la semana 27 se ve un oligoamnios, una hipoplasia torácica, riñones hiperecogénicos, alteración renal, como con una sospecha de una secuencia Potter. Es un parto vértice espontáneo con forceps, una APGAR de 8 o 10, peso adecuado para la edad gestacional, y a la cual se le realiza una ecocardiografía que ve una comunicación interauricular con un ducto arterioso permeable, pero sin clínica. Esta paciente tiene un requerimiento de CPAP al nacer. Desafortunadamente, la madre como informante no sabía decir si había presentado meconiorrexis o no, si tenía deposiciones o no, que por el cuadro clínico y la historia aparecía que no había tenido deposiciones. La madre decía que sí tenía ventoseo. Sobre todo lo que presentaba la paciente era cuadro de emesis, no había tolerado la vía oral. Con esto se sospecha una obstrucción y es valorada en el centro que la remite. Consideran que puede tener una enfermedad de Hirschsprung que precisa de un colon por enema y nos la remiten. El examen físico aquí a destacar lo que se ve, se estimula con una sonda el recto y se ve permeabilidad de la ampolla rectal, sale la sonda manchada de bilios. Esta es la radiografía que se le realiza a la paciente en nuestro centro. Como podemos ver, pues tiene una gran dilatación de asas intestinales. Y con todos estos antecedentes y esta radiografía se decide entonces proceder a realizar el colon por enema. Durante el seguimiento de la paciente es valorada por
nefrología, diga que está presentando una injuria renal aguda con ese antecedente de poliquistosis renal. Perdón. La paciente también es valorada por genética, en la que se observa un exoma sin variantes patogénicas. No se le da vía enteral, sino que permanece con nutrición parenteral total, reposición de las pérdidas por la sonda orogástrica, no realiza deposiciones y comienza con un cuadro infeccioso con picos febriles, por lo que se inicia tratamiento antibiótico. Durante su ingreso también se le realiza una ecografía de abdomen. Esta ecografía de abdomen lo que muestra es una dilatación de asas intestinales en mesogastrio y fosas ilíacas, con la pared intestinal no engrosada, una aparente lucha peristáltica en fosa ilíaca derecha, lo que refieren como una obstrucción intestinal baja y que no pueden descartar una atresia ileal entre los diferentes diagnósticos. Finalmente se le realiza el colon por enema. Aquí podemos ver en las placas iniciales que se ve otra vez esa dilatación de las asas y ausencia de aire distal. Continuando con las imágenes del colon por enema, lo que vamos a ver es que se nos logra dibujar todo ese marco cólico, pero es un colon que es un microcolon. Por lo que con todos estos antecedentes de la paciente, una ecografía que no logra descartar una obstrucción intestinal y que antes nos propone que puede tener una atresia intestinal, una paciente con 20 días de vida en este momento, que no ha tolerado la vía enteral, que permanece con nutrición parenteral total, se decide llevar a intervención quirúrgica. La cirugía se encuentran los siguientes hallazgos, como vemos en la fotografía, se encuentra una atresia intestinal tipo 3B en árbol de Navidad, de ileón distal hasta la válvula ileocecal. El intestino proximal dilatado, medio 80 centímetros, se encuentra también un colon hipoplásico y una diferencia entre los cabos de hasta 5:1. A la paciente se le realiza entonces una enteroplasia de la asa proximal dilatada tipo Hendren de 12 centímetros y una anastomosis terminal yeyuno ileal. La paciente termina con 180 centímetros de intestino delgado, 80 centímetros, que son los que estaban dilatados, y 100 centímetros los que estaban hipoplásicos. Durante el postoperatorio en la paciente, comienza con drenaje bilioso por la sonda nasogástrica, un ileo con ausencia de deposición, continúa con la nutrición parenteral, con su cubrimiento antibiótico y con una herida de buen aspecto. ¿Qué pasa? Que después de 21 días, a pesar de que se había tratado en múltiples ocasiones de iniciarle nutrición enteral, la paciente no lo tolera, comienza con vómitos nuevamente, no tolera el pinzamiento de la sonda nasogástrica, se tiene que hacer ciclos de cerrar y abrir la sonda, una nutrición parenteral que prácticamente depende de ella, no se ha podido retirar ni disminuir, y una pobre ganancia de peso, por lo que se considera hacer un tránsito gastrointestinal a ver qué es lo que pasa con esta paciente. Estas son las imágenes del tránsito gastrointestinal que se le realiza, en las que se continúa viendo unas asas muy dilatadas, un paso de este contraste muy enlentecido. Estas asas miden hasta 6 centímetros. El tránsito de una placa a otra se demoró hasta 9 horas hasta pasar a colon y ampolla rectal.
se vio una gran diferencia de calibre, lo que podía traducir en una obstrucción parcial. Teniendo entonces en cuenta que al día de hoy tenemos una paciente de 46 días de vida con una atresia intestinal ileal tipo 3B, con anastomosis ileal y remodelación de la asa proximal, un postoperatorio de 27 días en el que ha continuado con un ileo que no ha tolerado la vía enteral, que ha estado con dependencia de la nutrición parenteral, con una pobre ganancia ponderal y con unas imágenes que nos muestran una diferencia de calibre, asas dilatadas, un paso enlentecido que se puede traducir en una obstrucción y además un microcolon que ya se observaba desde antes. Miramos entonces qué opciones podemos darle a la paciente. Inicialmente, pues encontré varios artículos. El primero habla de el uso del STEP, la enteroplastia transversa serial para las atresias intestinales y el síndrome de intestino corto. Este caso en específico es un reporte de caso en el que buscan utilizar la técnica STEP como tratamiento primario en una atresia intestinal tipo Apple Pill para, en vez de resecar el segmento dilatado o resecar pues otros segmentos, lo que proponen ellos es alargar ese segmento que está dilatado por medio de esta técnica. Así se evita como la pérdida de mayores zonas de absorción y en específico en esta paciente cuando inicialmente tenía 35 centímetros de longitud de intestino delgado, termina con 89 centímetros tras 2 intervenciones tipo STEP. Otro caso que también habla de la técnica STEP para las atresias intestinales, aunque también es para manejo primario, es este estudio en el que basándose como en la premisa de que una anastomosis entre los dos cabos que tengan una alta diferencia entre un cabo y otro puede llevar a dismotilidad y a obstrucción funcional. Proponen ellos entonces utilizar la técnica STEP para casos en los que estén una atresia yeyunal proximal. Aquí en este reporte la paciente inicialmente tenía 90 centímetros de longitud y tras la técnica termina con 111 centímetros, sin complicaciones posteriores a la intervención. Como otra opción que también puede encontrar para atresias intestinales, entonces tenemos la aplicatura en atresias yeyunales altas, también descrita. En este artículo lo que ven son los pacientes que se diagnosticaron con atresia yeyunal desde 2013 a 2016, que era una atresia alta, y la dividen en dos grupos. El grupo al que le practica aplicatura y el grupo al que no se le practica aplicatura. El primero con 18 pacientes, el segundo con 25 pacientes. A destacar que sobre todo con valores significativos, el grupo que se le realizó la aplicatura tuvo sobre todo menor duración de la nutrición parenteral total, menor tiempo para la alimentación por vía oral, menor tiempo para llegar hasta 40 mililitros por toma cada 3 horas y menor tiempo hospitalario. Este otro estudio que me pareció bastante interesante
Se realizó también de manera retrospectiva, encontrando los pacientes con atresia intestinal proximal yeyunal desde 2014 a 2017, en los que también los dividieron en dos grupos: aquellos que tenían la atresia 20 centímetros antes de la flexura duodeno-yeyunal y los que la tenían 20 centímetros después de esta. Lo que describen ellos es que al primer grupo se le realizó esta técnica en la que hacen una separación seromuscular de la asa proximal, la que está dilatada, y hacen una aplicatura serosa en la que se va a invertir esa mucosa, y posteriormente realizan la anastomosis terminal. Como a destacar, los valores significativos que se encontraron fue que tuvo menor disfunción de intestino y sin tanto débito de la sonda nasogástrica en el grupo A, que se le realizó esta técnica, y que sobre todo tuvo menos complicaciones que el grupo B, que se le realizaron otro tipo de técnicas. Este artículo me pareció bastante novedoso, que describen una enteroplastia, sobre todo en la atresia intestinal tipo Apple Peel. Es un reporte de caso también en el que ellos se quisieron basar en la técnica descrita por el doctor Tenkate, que él habló de ella para la atresia esofágica, en la que utilizaba un flap de esófago anterior del bolsón proximal para realizar la anastomosis. Aquí es más o menos lo mismo, en el que se utiliza un flap del intestino proximal dilatado. Pues como se voltea, por decirlo de alguna forma, y se tubulariza para crear una anastomosis, y que finalmente terminará con una apariencia de embudo. Es solamente un paciente, como podemos ver en las imágenes, es como se veía previamente y después de la anastomosis. Ellos refieren que no tuvo ningún tipo de complicaciones, y sobre todo la describen como una técnica alternativa al STEP, debido a que pues no se requiere de endograpadoras y que puede ser mucho más accesible a otros centros y cirujanos. Y finalmente, pues considerando todos los antecedentes y condiciones de la paciente, creo que una opción final también podría ser una enterostomía tipo Santulli, debido a que la paciente pues no ha realizado deposición, tiene un microcolon y que continúa pues con dilatación de esa asa proximal, comportándose como una obstrucción, debido a que pues, es un paso muy enlentecido a través de la anastomosis. Esta podría ser una opción mientras recuperamos ese microcolon y creamos mayor motilidad y paso por la anastomosis y a través de todo el intestino. Dejo aquí este espacio para discusión. Hola, buenos días. Hola, doctora Valentina. Primero que todo, quiero felicitarla porque me gustó mucho la forma como presentó pues un caso difícil que creo que todos hemos enfrentado, y la forma como presentó unas opciones de tratamiento quirúrgico que me parece pues todas como muy aplicables al caso que presentaste. Te felicito. Lo primero que me llama la atención del caso es el retraso en el manejo quirúrgico, y creo que a veces con tanta información que tenemos, a veces nos olvidamos como de las cosas básicas. Y bueno, obviamente yo no estoy a la cabecera del paciente, pero cree uno que de pronto con la clínica y con la radiografía inicial, pues estaba como un poco el diagnóstico de que estamos ante una obstrucción no tan baja,
porque la radiografía creo que tiene más peso que la ecografía que mencionaste y bueno, creo que el colon por enema y todas esas cositas dilataron un poco el manejo quirúrgico. Nosotros hemos tenido algunos casos similares acá y hemos tenido una buena evolución y una buena respuesta con las ostomías en continuidad. Entonces, esa podría ser una muy buena opción para este paciente. Obviamente ustedes son los que están allá, como les digo, al pie del niño y pueden definir mejor su tratamiento, pero solo para contarles que la experiencia ha sido buena en este tipo de pacientes con este tratamiento. Gracias, doctora. ¿Alguna otra opinión de los cirujanos expertos aquí presentes? Hola Valentina, ¿me escuchas? Sí, doctor. Sí, mira, pues muy interesante y de acuerdo que la presentación estuvo muy buena, ¿cierto? Las diferentes opciones. Me parece que pues indudablemente el problema de esta niña básicamente es que no ha habido paso a través de esa anastomosis, ¿cierto? Y si hay paso es muy poco, inclusive en el tránsito intestinal realmente pues no se ve, ¿sí? El sitio del paso ni dicen que pasa a nivel del colon, o sea, prácticamente pues yo creo que esta niña está obstruida, ¿cierto? Está obstruida totalmente ahí, o sea, y esa niña es quirúrgica, primero pues hay que resolver el problema de la anastomosis, yo creo que hay que entrar, mirar a ver dónde está el sitio de la obstrucción, es una anastomosis yeyunoiliar, ¿cierto? Me parece que debe ser, por lo que tengo entendido, es bastante baja, entonces sería lo primero y si no, pues indudablemente pues habría que hacerle pues para mí, pues como un tipo de cirugía que sería el tipo de Santuli, ¿cierto? Sí, porque es que ese colon, microcolon, mientras siga siendo microcolon, pues no va a funcionar nada, ¿sí? Va a seguir un proceso obstructivo ahí continuo. En cuanto a los stents, pues es una opción, pero me parece que ya es un poco tarde también para hacerlo, ¿cierto? Entonces yo creo que el problema de esta niña es resolverle el problema obstructivo que tiene, que es prácticamente está tapada. Entonces yo creo que es quirúrgica. Gracias, doctor. Hola, Vale. También estoy de acuerdo con la opción del Santuli porque pues creo que hacer un step o alguno de los tipos de procedimiento que mostraste como en el intestino pues proximal no serviría completamente si no se resuelve la parte distal que es el microcolon. Entonces creo que sí hay que tener en cuenta eso, que hay que ayudar como a ese colon primero a que coja buen tamaño y eso lo haría un Santuli. Muchas gracias, doctora. Bueno, creo que todos estamos como de acuerdo en lo que hay que hacer con esta paciente. Muchas gracias a todos por la atención y por todas sus opiniones y damos por finalizada la charla. Gracias.